Muy bien, amados hermanos, feliz sábado para cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido una excelente semana. Espero que el Señor esté acompañándoles a cada uno en sus hogares. Antes de comenzar con este estudio, en donde estamos haciendo el recorrido de toda la vida de Cristo, toda su niñez, ya la vimos, y ahora estamos entrando ya en el comienzo de su ministerio justamente allí en su bautismo, ya lo vimos la semana pasada, y ahora precisamente entrando a lo que fue la tentación de Jesús. Pero antes de comenzar, vamos a hacerlo con una oración. Inclinemos el rostro para orar. Padre Santo y bendito que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, porque nos permites poder tener este espacio en tu día santo para poder estudiar tu palabra, Señor, y qué mejor que estudiar el recorrido y toda la vida de Cristo, Señor, y qué significado tiene eso para nosotros hoy, Señor, qué enseñanzas podemos aún sacar de lo que ya viviste aquí en este mundo para que nosotros también podamos aplicarlo en lo que nos tocará vivir muy pronto, Señor, y lo que estamos viviendo también en el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das y te rogamos que tú nos entregues tu Espíritu Santo para que de esa manera podamos tener discernimiento espiritual acerca de las cosas que vamos a estudiar el día de hoy. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor, juntamente con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús, nuestro gran Salvador. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos compartiendo la pantallita. Muy bien, ok. Bueno, ya vamos en la parte 10 de este estudio que igual hemos estado ya varios meses estudiando, que se llama Del pesebre a la cruz. Siempre teniendo en cuenta la cita de la cual nos hemos tomado desde un principio, que es de un tema súper largo, o sea, es un sermón, esta cita es el comienzo de una carta, de un sermón. Y es muy interesante que aquí en esta misma carta es donde habla Ellen White sobre el tercer Elías. En esta misma carta es donde ella menciona que vendría justamente en algún momento Elías y restauraría todas las cosas, como Jesús mismo lo mencionó, y hablando de que sería un hombre. Cuando ella lo menciona como un hombre en singular. Y entendiendo todo eso, podemos ver que lo mismo que se vivió en algún momento, también tiene un gran ejemplo para nosotros, la condición del pueblo, la condición de los líderes, las pruebas que tuvo que pasar Jesús, todo eso tiene un significado muy profundo para nosotros hoy. Y es necesario que podamos, siempre que leamos la Biblia, que podamos tener ese y pidamos ese discernimiento para poder entender qué es lo que Dios quiere mostrarnos a través de eso. Bueno, vamos a entrar en Mateo 4. Perdón, se me apagó el micrófono. Mateo capítulo 4 nos habla justamente de el momento de la tentación de Jesús. Vamos a verlo en los tres libros de la Biblia en donde aparece: Mateo, Marcos y Lucas. Y dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por cuál Espíritu? Bueno, el Espíritu Santo, ¿verdad? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad
y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, muy interesante el relato, ya vamos a irlo analizando paso a paso. En Marcos 1 no es mucho lo que nos habla, solamente nos dice una palabra muy importante, muy interesante. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. O sea, no fue porque él quiso ir, sino que el Espíritu Santo lo impulsó a ir. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. El número 40 nuevamente. Jesús, en Lucas 4, versículos 1 al 13, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es muy interesante el orden en cómo está relatado, por ejemplo, en Mateo y en Lucas está relatado de manera invertida, ¿no? Algo que me llama mucho la atención es que una vez que Jesús le responde ya primero, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, por lo menos aquí en Mateo se ve. Entonces después él lo lleva para que se tire, se aviente desde el pináculo del templo y le dijo, porque escrito está, o sea, vio que no lo pudo tentar de la otra forma, con el apetito, y después lo intentó tentar con la Biblia, con la misma palabra de Dios. Ya vamos a ver varias cosas acerca de eso. Gracias a Dios que Ellen White permitió que Dios hablara a través de ella, porque increíbles cosas son las que nos llega a decir. En el capítulo 12 de El deseado de todas las gentes, nos dice así. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Las palabras de Marcos son aún más significativas. Él dice, y luego el Espíritu le impele al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado de Satanás, y estaba con las fieras, y no comió cosa en aquellos días. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Él no invitó a la tentación, fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión
para atacarle. No sé si ustedes recuerdan otros personajes bíblicos que hayan hecho este ayuno de 40 días. Tenemos a Moisés, que estuvo 40 días allí en el monte Sinaí, ¿verdad? Sin comer. Por eso que el pueblo de Israel pensaba que se había muerto y empezaron a hacer este becerro de oro. Y después tenemos también a Elías, que luego de haber, bueno, huido de Acab y Jezabel por haber matado a los profetas, un ángel lo alimentó y con esa comida se fortaleció para estar 40 días hasta llegar a la peña de Oreb, ¿no? Bueno, a la cueva de Oreb en realidad. ¿Y qué tiene que ver Moisés y Elías? Moisés y Elías, Moisés, la ley, Elías, los profetas, la ley, los profetas, la palabra de Dios. Ya nos va a mencionar también a Moisés Elías en este capítulo. No pensaba que lo fueran a mencionar, o no me acordaba en realidad que los mencionaba, pero bueno, muy interesante entendiendo la connotación en la cual lo comenta, en el contexto en el cual llega a comentar. Grandes eran para el mundo los resultados que estaban en juego en el conflicto entre el príncipe de la luz y el caudillo del reino de las tinieblas. Después de inducir al hombre a pecar, Satanás reclamó la tierra como suya y se llamó príncipe de este mundo, habiendo hecho conformar a su propia naturaleza al padre y a la madre de nuestra especie. Pensó en establecer aquí su imperio. Declaró que el hombre le había elegido como soberano suyo. Mediante su dominio de los hombres dominaba el mundo. Cristo había venido para desmentir la pretensión de Satanás. Como hijo del hombre, Cristo iba a permanecer leal a Dios. Así se demostraría que Satanás no había obtenido completo dominio de la especie humana y que su pretensión al reino del mundo era falsa. Todos los que deseasen liberación de su poder podrían ser librados. El dominio que Adán había perdido por causa del pecado sería recuperado. Desde el anuncio hecho a la serpiente en el Edén, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Génesis 3:15, Satanás sabía que no ejercía dominio absoluto sobre el mundo. Veían los hombres la obra de un poder que resistía a su autoridad. Con intenso interés consideró los sacrificios ofrecidos por Adán y sus hijos. En esta ceremonia discernía el símbolo de la comunión entre la tierra y el cielo. Se dedicó a interceptar esta comunión. Representó falsamente a Dios, así como los ritos que señalaban al Salvador. Los hombres fueron inducidos a temer a Dios como a un ser que se deleitaba en la destrucción. Los sacrificios que debían revelar su amor eran ofrecidos únicamente para apaciguar su ira. Satanás excitaba las malas pasiones de los hombres a fin de asegurar su dominio sobre ellos. Cuando fue dada la palabra escrita de Dios, Satanás estudió las profecías del advenimiento del Salvador. De generación en generación, trabajó para cegar a la gente acerca de esas profecías, a fin de que rechazase a Cristo en ocasión de su venida. Bueno, un párrafo lleno de cosas. Tenemos aquí esta primera, bueno, una de las primeras profecías bíblicas de Génesis 3:15. Esta enemistad que habría para siempre entre Satanás y la descendencia de Satanás y la mujer y la descendencia de la mujer. Proféticamente entendemos que la mujer es la iglesia de Dios. También proféticamente entendemos que Satanás o la descendencia de Satanás es su iglesia, ¿verdad? El Vaticano, la Iglesia Católica, como tal, como dirigencia y todo lo que tiene detrás. Entonces no puede haber nunca una amistad entre una iglesia y la otra. No estoy hablando que no podemos ser amigos de un católico. Estoy hablando de que no puede haber una unión
que sea de algún tipo, algún tratado o algún acercamiento entre los líderes de la iglesia de Satanás y los líderes de la iglesia de Cristo. Obviamente nosotros podemos hablar con un católico, podemos predicarle y entregarle el mensaje, pero ya que exista un tratado de paz entre ambos, no puede haber. Y en el momento en el que eso suceda, inmediatamente aquellos que pretenden ser la iglesia de Dios quedan desechados. Y eso fue lo que pasó en el año 2000. Y aquí hay algo muy interesante porque Satanás siempre representó a Dios de una manera falsa. Primero ante los ángeles, cuando los tentó en el cielo, luego también a los hombres, llevándoles a pensar de que Dios exigía sacrificios para que se calmara su ira. Y eso es lo que él hacía con los sacrificios que hacían desde el mundo pagano, ¿verdad? Básicamente los que hacían sacrificios de sus hijos, que hacían sacrificios a Moloch, a Baal o al dios de turno que estuviera, que básicamente siempre representaban a Satanás, eran sacrificios supuestamente como para calmar la ira de los dioses. De hecho, me hace acordar de los mismos mayas, como ellos también tenían aparecía un eclipse de sol y lo tomaban como una señal de que era la ira de los dioses y que para apaciguar su ira debían hacer sacrificios y mataban gente ahí ante un altar, delante de toda la gente, hasta que pasara el eclipse y ya luego de que pasaba el eclipse ya significaba que la ira de los dioses había sido calmada y todo celebraba. Cosas que los líderes del pueblo entendían que eso eran fenómenos naturales, pero la gente común no lo comprendía. Aún así, esto siempre ha sucedido en diferentes culturas y obedece siempre a un mismo patrón. Y está ahí esta serpiente antigua que se llama Diablo y que también es Satanás. Y luego, cuando empezó a darse la palabra escrita, es muy interesante que nos dice que Satanás estudió las profecías del advenimiento del Salvador, hablando de la primera venida. ¿Pero ustedes creen que Satanás no ha estudiado las profecías de la segunda venida de Cristo? Y está trabajando y ha trabajado durante tanto tiempo para cegar las mentes de la gente acerca de esas profecías, porque todas estas cosas fueron escritas para nosotros como ejemplo. Y aquí nosotros vemos un paralelismo tremendo y es algo que ya lo mostramos en la cita al principio. La primera venida de Cristo con la segunda venida de Cristo tiene un paralelismo tanto en el liderazgo del profeso pueblo de Dios, tanto en el pueblo de Dios, tanto en la condición del mundo, la apostasía, todo igualito, igualito. Y Satanás, de la misma manera, sigue trabajando para cegar nuestras mentes acerca de conocer el tiempo de las profecías, acerca de conocer qué eventos van a ser antes de que Cristo venga y todo lo que tiene que ver con esa profecía, poniendo por aquí un engaño y por allá otro engaño. Satanás se sabe la Biblia, pero de memoria. Al nacer Jesús, Satanás supo que había venido un ser comisionado divinamente para disputarle su dominio. Tembló al oír el mensaje del ángel que atestiguaba la autoridad del rey recién nacido. Satanás conocía muy bien la posición que Cristo había ocupado en el cielo como amado del Padre. El hecho de que el Hijo de Dios viniese a esta tierra como hombre le llenaba de asombro y aprehensión. No podía sondear el misterio de este gran sacrificio. Su alma egoísta no podía comprender tal amor. Por la familia engañada, la gloria, perdón, este gran amor por la familia engañada, la gloria y la paz del cielo y el gozo de la comunión con Dios eran débilmente comprendidos por los hombres, pero eran bien conocidos para Lucifer, el querubín cubridor. Puesto que había perdido el cielo, estaba resuelto a vengarse haciendo participar a otros de su caída. Esto lo lograría induciéndolos a menospreciar las cosas celestiales y poner sus afectos en las cosas terrenales. Y es algo muy similar a lo que acontece hoy, ¿no?
cuán tentados nos vemos todo el tiempo de poner nuestros afectos, nuestra mente, todo el tiempo y dedicar todo a las cosas terrenales. Y Satanás está constantemente tratando de tentarnos para que esto sea así. Por eso es importante esta comunión diaria y ya vamos a ver qué es lo que nos llega a decir acerca de eso. No sin obstáculos iba el generalísimo del cielo a ganar las almas de los hombres para su reino. ¿Quién es el generalísimo del cielo? Cristo. El generalísimo, el que más manda, el que está pero por sobre todos. ¿Por qué? Porque es Dios. Desde su infancia en Belén, fue continuamente asaltado por el maligno. La imagen de Dios se manifestaba en Cristo, y en los concilios de Satanás se había resuelto vencerle. Ningún ser humano había venido al mundo y escapado al poder del engañador. Las fuerzas de la Confederación del Mal asediaban su senda para entablar guerra con él, y si era posible, prevalecer contra él. En ocasión del bautismo del Salvador, Satanás se hallaba entre los testigos. Interesante, ¿no? Estaba ahí Satanás. O sea, Satanás estuvo siguiéndolo todo el tiempo a Jesús. Sabía cada uno de sus pasos. Desde su niñez ya lo hemos estudiado. Vio la gloria del Padre que descansaba sobre su Hijo. Oyó la voz de Jehová atestiguar la divinidad de Jesús. Desde el pecado de Adán, la especie humana había estado privada de la comunión directa con Dios. El trato entre el cielo y la tierra se había realizado por medio de Cristo. Pero ahora que Jesús había venido en semejanza de carne de pecado, Romanos 8:3, el Padre mismo habló. Antes se había comunicado con la humanidad por medio de Cristo. Ahora se comunicaba con la humanidad en Cristo. Satanás había esperado que el aborrecimiento que Dios siente hacia el mal produjera una eterna separación entre el cielo y la tierra. Pero ahora era evidente que la relación entre Dios y el hombre había sido restaurada. Satanás vio que debía vencer o ser vencido. Los resultados del conflicto significaban demasiado para ser confiados a sus ángeles confederados. Debía dirigir personalmente la guerra. Todas las energías de la apostasía se unieron contra el Hijo de Dios. Cristo fue hecho el blanco de toda arma del infierno. ¿Qué, qué conflicto que tenía que enfrentar Jesús, que tuvo que enfrentar Jesús? Un conflicto en el cual, si bien es cierto, nosotros lo vivimos día a día, pero no al nivel que lo vivió Jesús. O sea, todas las armas de Satanás contra Cristo, todas, toda la artillería. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para su propia vida, y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Claro, cuando tú estás bajo el dominio de Satanás, aceptas a Dios en tu vida y te vas con Dios, y Satanás se queda tan tranquilo, ¿no? Ah, sí, no importa que se vaya. Déjenlo, no le hagan nada. Al contrario, las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Las que Él resistió son las que nosotros encontramos difíciles de resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor cuanto más elevado es su carácter que el nuestro. Llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al mundo y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Estas fueron las tentaciones que vencieron a Adán y a Eva y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de que la ley de Dios era injusta, que no podía ser acatada, que no puede ser obedecida. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos, ¿no? En nuestra humanidad,
Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. Pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto vigor de la mente y el cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral, y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Imagínense, a pesar de todo esto, la naturaleza del carácter de Cristo era impecable. La naturaleza que él heredó fue la parte física, ¿no? O sea, esa pérdida de fuerza física, mental, no medía 4,5 metros como Adán. O sea, entendiendo estas cosas, nosotros sabemos de que Jesús en carácter era sin pecado, al igual como lo era Adán, pero físicamente tenía toda esa degeneración, o sea, Jesús estaba en una desventaja aún mayor que Adán, pero ambos eran sin pecado antes de ser tentado, ¿no? Luego Adán pecó y ahí trajo el pecado a la humanidad, la desobediencia, pero Jesús en ningún momento pecó. Y no fue tampoco porque, es que Jesús era el Hijo de Dios, no, fue porque Él se mantuvo unido, se mantuvo unido a Dios todo el tiempo. Y además que desde su nacimiento, Él ya era sin pecado, a diferencia de todos nosotros, que nosotros nacemos en pecado, pero ya Jesús nació sin ninguna tendencia al mal. Esto es muy importante y les invito a que cada uno pueda estudiar la naturaleza de Cristo, porque dice que se hizo semejante a nosotros, semejanza de carne de pecado, no igual. Semejante no es lo mismo que igual, ¿ok? Y aquí, para aquellos que le nacen dudas con esta cita, donde dice durante 4000 años, entonces aquí ¿cuándo fue esto? En el desierto de la tentación. O sea, eso fue en el año 27. O sea que ahí se cumplieron los 4000 años, en el 27. Eso es lo que dicen muchos pastores, ¿no? Pero si nosotros leemos este capítulo y nos damos cuenta, primero, de que todo este capítulo no está hablando de fechas, ¿ok? No es lo mismo que el capítulo 19, si no me equivoco, del conflicto de los siglos, que se llama una profecía significativa, en donde empieza a hablar, o sea, de fechas. Son todas fechas, fechas proféticas, profecía, fecha, profecía, fecha. Y allí, en este capítulo, en este concepto, donde son todas más encima fechas exactas de todas las profecías, años, días, todo, viene y menciona que en el año 31, 3 años y medio después de su bautismo, allí fue donde se consumó este sacrificio de Cristo que puso fin al sistema de sacrificios que durante 4000 años había prefigurado el Cordero de Dios. O sea, el primer sacrificio se hizo justamente en la puerta del Edén, ¿verdad? Justamente luego del pecado de Adán y Eva se hace el sacrificio del Cordero para sustituir la muerte de Adán y Eva, porque ellos debían morir por lo que habían hecho. Porque el día que pecares, de cierto morirás, ¿verdad? El día que comieres de ese árbol, morirás. Pero Dios y Cristo mismo, en su gran amor, Él ya se había entregado a sí mismo. Por eso la Biblia nos dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Ya Él ya entendía, ya sabía, había visto todo el desenlace de la rebelión de Satanás, todo lo que iba a provocar eso, y Jesús ya se había ofrecido para morir por el hombre. Y allí estaba ese cordero, ese animal que él mismo creó para simbolizarse a sí mismo. Es muy interesante la naturaleza del cordero, que cuando lo vas a matar, es como que se queda quietito, no te dice nada,
ni se queja. Y eso Dios lo creó así para simbolizarse a sí mismo, simbolizar a Cristo muriendo en la cruz. El plan de la redención es un misterio, pero que no podemos nunca terminar de estudiarlo. Y todo esto es muy interesante. Pero respecto de los 4000 años, para que lo entiendan, es de esa manera. Y también nuestro hermano Antonio ha mostrado eh, en unos estudios cómo también el Adán comenzó a ser tentado 3 años y medio antes de pecar. Porque todo el tiempo nosotros vemos que fue Adán, 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 se habla de Adán, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes creen que Satanás fue primero a tentar a Eva así de una? No, o sea, trató de tentarlos muchas veces, pero no pudo, pero se dio cuenta de la debilidad de Adán y fue allá, que era Eva. Muchos sostienen que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso, no podía haberse hallado en la posición de Adán. No podía haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Imagínense de una manera súper gráfica explicado. Si si nosotros, por ejemplo, si yo tuviera que pelear físicamente contra guerreros muy fuertes y voy a pelear contra los guerreros más fuertes del mundo y me hago tan fuerte que los puedo derrotar a todos, ¿verdad? Y que vencí hasta el más fuerte y el más poderoso de todos, ¿verdad? Y después yo te digo a ti, mira, tú también puedes hacerlo, mira, yo te voy a dar todo el poder de batalla que yo acumulé y te lo voy a dar a ti para que tú también puedas vencerlo. Y te mando a pelear, ¿verdad? Pero de repente te mandan un guerrero más fuerte que yo nunca peleé con él y te vence, porque yo nunca peleé con él, yo no tenía ese poder de batalla para poder vencerlo. Pero en cambio, aquí no sucede así. Cristo nos entrega ese mismo poder de batalla, ese mismo poder para vencer, nos lo entrega, porque Él venció todas las tentaciones y tentaciones mucho mayores que las que nosotros nunca vamos a tener que soportar. Y Él, como venció todas esas tentaciones, gracias a ese poder nosotros también podemos sobreponernos a la tentación, pero no por nuestra fuerza, sino con la fuerza que nos entrega Cristo a través del Espíritu Santo. Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. ¿Cuál era la tentación o la única regla básicamente que tenían ellos ahí en el Edén? Era justamente el, el no comer de ese árbol, ¿verdad? Era lo único. Lo único, mira, pueden hacer lo que quieran, si quieren, se suben ahí arriba a esa cascada y se tiran piqueros, hagan lo que quieran, pero no coman de este árbol. Mira, tienes millones y millones de frutas y de plantas para comer, pero de este árbol, el único que no puedes comer es de este. Y justamente la tentación que Satanás siempre trató de ponerles era esa, la de que comieran del árbol, porque era la única forma de desobedecer a Dios, porque era la única condición que les había puesto. Por eso que el apetito fue la base de la primera gran tentación. ¿Cuánto tiempo tiene que haber estado cateteando y cateteando allí Satanás para que comieran del árbol? A través de la serpiente, ¿no? Precisamente donde empezó la ruina, debe empezar la obra de nuestra redención. Así como por haber complacido el apetito, Adán cayó por sobreponerse al apetito. Adán cayó, perdón.
por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose él el tentador, dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no solo, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, la complacencia de los deseos propios había aumentado el poder de los apetitos y pasiones, hasta que tenían un dominio casi ilimitado. Así, los hombres se habían degradado y degenerado, y por sí mismos no podían vencer. Cristo venció en favor del hombre, soportando la prueba más severa. Por nuestra causa ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Y esta primera victoria entrañaba otros resultados, de los cuales participan todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. Gracias a que Cristo pudo vencer aquí y en cada uno de los momentos de tentación de su vida, es que nosotros podemos tener acceso a esa victoria, que podemos tener acceso al reino de Dios, que podemos tener acceso a participar de su segunda venida y poder vivir para siempre con Él. Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre. Absorto en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de las debilidades humanas. Pero la gloria se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación. Esta le apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que le aguardaba. Durante 40 días ayunó y oró, débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental. Desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. Isaías 52:14. Entonces vio Satanás su oportunidad. Pensó que podía vencer a Cristo. Imagínense lo que es pasar tanto tiempo sin comer. O sea, yo paso un día sin comer y ya estoy de mal humor. Yo me pongo de mal humor cuando no puedo comer. O cuando por ahí paso, no sé, de un momento a otro me sobreviene mucho trabajo y empiezo a darle y no me doy cuenta y se me hacen las 4 de la tarde, 5 de la tarde y no he comido nada en todo el día y claro, ya me empiezo a poner más irritable y todo. No me imagino lo que debe ser pasar 40 días así. Sí he hecho ayunos. Es distinto cuando uno hace ayuno porque ahí lo hace de manera voluntaria, ¿no? Pero igual es difícil, es difícil. Pasar 2, 3 días sin comer es difícil porque la tentación del apetito y de comer algo y de ver la comida allí es fuerte, es fuerte. Claro, Cristo estaba en el desierto, no había un restaurante, nada de eso, pero igual, como la tentación que le puso Satanás, él si quería, él podía transformar las piedras en pan, porque él tenía poder creador, porque era Dios. Como en contestación a las oraciones del Salvador, ¿cómo en contestación? Ni siquiera dice en contestación, ojo, porque aquí es donde aparece la verdadera imagen de cómo se presentó Satanás. Porque uno busca ahí en Google, busca imágenes de la tentación de Cristo o las películas y te muestran así como que aparece un demonio con cachos y cola, o que aparece Satanás así como vestido de negro. Claro, te lo muestran así como para que lo entiendas quizás, pero así no fue como se le apareció. No apareció de esa manera, sino que apareció como un ser de luz, como un ángel del cielo. Como en contestación a las oraciones del Salvador, se le presentó un ser que parecía un ángel del cielo. Y ojo con esto, porque va a llegar el momento, mis hermanos, y a todos los que estén escuchando, que se van a aparecer demonios haciéndose pasar por ángeles del cielo.
y van a empezar a decir que son enviados por Dios y hablando cosas que van en contra de las Escrituras. Por eso es que nosotros debemos sostenernos como Jesús, de la palabra, y es por eso que Él nos enseñó de esta manera con su ejemplo, de que a través de la palabra de Dios, del estudio de la palabra de Dios y de entenderla, y de obedecerla, nosotros podamos llegar a un conocimiento más pleno de su reino, del misterio de su segunda venida y de tantas otras cosas, para que no seamos engañados por Satanás cuando estos momentos lleguen. Se le presentó un ser que parecía un ángel del cielo. Aseveró haber sido comisionado por Dios para declarar que el ayuno de Cristo había terminado. Así como Dios había enviado un ángel para detener la mano de Abraham a fin de que no sacrificase a Isaac, así también, satisfecho con la buena disposición de Cristo para entrar por la senda manchada de sangre, el Padre había enviado un ángel para librarlo. Tal era el mensaje traído a Jesús. Imagínense, usando textos bíblicos incluso. No, así como le pasó a Abraham. Mira, aquí estoy. El Salvador se hallaba debilitado por el hambre y deseaba con vehemencia alimentos cuando Satanás se le apareció repentinamente. Señalando las piedras que estaban esparcidas por el desierto y que tenían la apariencia de panes, el tentador dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Bueno, yo no me lo imagino así como está aquí en esta imagen, ¿no? Aquí me parece muy bonito Jesús. Yo me lo imagino así todo flaco, chupado, así toda esta parte de acá, así muy angosta, ¿no? Los huesos marcados en la cara, no sé, sucio, ¿verdad? Sucio, barbón, eh, no sé, sus ojos con ojeras, demacrado, como dice la escritura, ¿no? Y muy débil, con mucha hambre, así como con unas ganas de comerse ahí un pescadito a las brasas, de verdad, o sea, muy mal en ese momento. Y ahí es donde se le aparece el tentador, mostrándole unas piedras que parecían panes, más encima. Justo habían unas piedras que parecían panes, conviértelas en pan, si eres el Hijo de Dios. Aunque se presentó como ángel de luz, delataban su carácter estas primeras palabras, si eres Hijo de Dios. En ellas se insinuaba la desconfianza. Si Jesús hubiese hecho lo que Satanás sugería, habría aceptado la duda. El tentador se proponía derrotar a Cristo de la misma manera que había tenido tanto éxito con la especie humana en el principio. Cuán arteramente se había acercado Satanás a Eva en el Edén. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, Génesis 3:1. Hasta ahí las palabras del tentador eran verdad, pero en su manera de expresarlas se disfrazaba el desprecio por las palabras de Dios. Había una negativa encubierta, una duda de la veracidad divina. Satanás trató de insinuar a Eva el pensamiento de que Dios no haría lo que había dicho, que el privarlos de una fruta tan hermosa contradecía su amor y compasión por el hombre. Así, también el tentador trató de inspirar a Cristo sus propios sentimientos. Si eres el Hijo de Dios. Las palabras repercuten con amargura en su mente. En el tono de su voz hay una expresión de completa incredulidad. ¿Habría de tratar Dios así a su propio Hijo? ¿Lo dejaría en el desierto con las fieras sin alimento, sin compañía, sin consuelo? Le insinúa que Dios nunca quiso que su Hijo estuviese en tal estado. Si eres el Hijo de Dios, muéstrame tu poder aliviándote a ti mismo de esta hambre apremiante. Ordena que estas piedras sean transformadas en pan. Las palabras del cielo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, Mateo 3:17, resonaban todavía en los oídos de Satanás, pero estaba resuelto a hacer dudar a Cristo de este testimonio. La palabra de Dios era para Cristo la garantía de su misión divina. ¿Y lo es para nosotros? Porque nosotros también tenemos una misión y en la palabra de Dios la encontramos. ¿Es ella una garantía para nosotros? ¿Lo será en el momento de la prueba? ¿De qué depende eso?
porque ahora lo podemos tener muy claro, pero cuando llegue el momento, ¿seremos firmes? ¿Yo estaré firme? O sea, verdaderamente estaré en una unión plena con Cristo en ese momento para poder sobreponerme y poner el escrito está por delante de cualquier otra cosa. Él había venido para vivir como hombre entre los hombres, y esta palabra declaraba su relación con el cielo. Era el propósito de Satanás hacerle dudar de esa palabra. Si la confianza de Cristo en Dios podía ser quebrantada, Satanás sabía que obtendría la victoria en todo el conflicto. Vencería a Jesús. Esperaba que bajo el imperio de la desesperación y el hambre extrema, Cristo perdería la fe en su Padre y obraría un milagro en su propio favor. Si lo hubiera hecho, habría malogrado el plan de salvación, todo el plan de salvación por la borda. Cuando Satanás y el Hijo de Dios se encontraron por primera vez en conflicto, Cristo era el generalísimo de las huestes celestiales y Satanás, el caudillo de la rebelión del cielo, fue echado fuera. Ahora su condición está aparentemente invertida y Satanás se aprovecha de su supuesta ventaja. Uno de los ángeles más poderosos dijo, ha sido desterrado del cielo. El aspecto de Jesús indica que Él es aquel ángel caído, abandonado de Dios y de los hombres. Un ser divino podría sostener su pretensión realizando un milagro. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Un acto de tal poder creador, insistía el tentador, sería evidencia concluyente de su divinidad. Pondría término a la controversia. No sin lucha, pudo Jesús escuchar en silencio al supremo engañador, luchando en su mente. Wow. Pero el Hijo de Dios no había de probar su divinidad a Satanás, ni explicar la razón de su humillación. No se puso a parlamentar con él. Accediendo a las exigencias del rebelde, no podía ganar nada para beneficio del hombre ni la gloria de Dios. Si Cristo hubiese obrado de acuerdo con la sugestión del enemigo, Satanás habría dicho aún, muéstrame una señal para que crea que eres el Hijo de Dios. La evidencia habría sido inútil para quebrantar el poder de la rebelión en su corazón. Y Cristo no había de ejercer el poder divino para su propio beneficio. Había venido para soportar la prueba como debemos soportarla nosotros, dejándonos un ejemplo de fe y sumisión. Ni en esta ocasión, ni en ninguna otra ulterior en su vida terrenal, realizó él un milagro en favor suyo. Sus obras admirables fueron todas hechas para beneficio de otros. Aunque Jesús reconoció a Satanás desde el principio, no se sintió provocado a entrar en controversia con él. Fortalecido por el recuerdo de la voz del cielo, se apoyó en el amor de su Padre. No quiso parlamentar con la tentación. Y esto es algo que constantemente nosotros vivimos y tendremos que seguir viviendo. Y es justamente que se nos presenta esta tentación. ¿Saben? El otro día veía por ahí en algún lugar una publicación en donde hablaba un tipo, como se ve mucho hoy en día que estas personas de la nueva era se ponen a hablar de Jesús y empezaba a tergiversar todo, ¿no? A tergiversar todo porque decía que no es bueno poner la otra mejilla, sino que lo que nosotros debemos hacer es pelear. No solo físicamente, sino que si alguien viene y nos dice algo, nosotros tenemos que igual defender nuestro punto. Ok, en parte puede tener una parte de verdad, pero hay veces en las cuales está de más, como en estas. Estamos en una guerra espiritual y en esta guerra nosotros no debemos pelear con nuestra fuerza, sino con el Espíritu de Jehová. Y este tipo hacía la comparación con Jesús cuando echa a los mercaderes del templo, ¿verdad? Ahí peleando en guerra.
y mostraba eso. Jesús también peleó. Muchos se toman de poner la otra mejilla y de todo eso, pero Jesús también peleó. Ok. Pero en ese momento, Jesús peleó porque el honor de Dios estaba en juego, porque estaba el templo de su padre siendo profanado. Y además, él quería enseñarnos algo de manera simbólica, porque hubo dos purificaciones del templo. Así como también hoy en día hemos tenido esa purificación, ¿no? Primero, 1844 puede llamarse una, la segunda, 2001, puede ser esa una aplicación, tiene aplicaciones simbólicas hoy en día, pero si nosotros vemos verdaderamente en la vida práctica de Jesús, Él nos enseñó a poner la otra mejilla en toda su vida. Cuando venían y dudaban de Él y cuando peleaban contra Él y le pedían evidencias de su ministerio, Él no le respondía a los fariseos, no parlamentaba con ellos, tampoco parlamentó con Satanás. No se puso a explicarle, no, mira, es que yo tengo que estar aquí porque esto y esto otro. ¿Qué hizo Él? Jesús hizo frente a Satanás con las palabras de la Escritura. Escrito está, dijo. En toda tentación, el arma de su lucha era la palabra de Dios. Satanás exigía de Cristo un milagro como señal de su divinidad. Pero aquello que es mayor que todos los milagros, una firme confianza en un así dice Jehová, era una señal que no podía ser controvertida. Mientras Cristo se mantuviese en esa posición, el tentador no podría obtener ventaja alguna. Herodes me hizo acordar cuando Jesús fue llevado ante Herodes. Pilato lo manda con Herodes y le dice, muéstrame una señal, haz un milagro. Y Jesús en silencio, porque él no tenía por qué demostrarle nada a nadie. Fue en el tiempo de la mayor debilidad cuando Cristo fue asaltado por las tentaciones más fieras. Así Satanás pensaba prevalecer. Por este método había obtenido la victoria sobre los hombres. Cuando faltaba la fuerza y la voluntad se debilitaba y la fe dejaba de reposar en Dios, entonces los que habían luchado valientemente por lo recto durante mucho tiempo eran vencidos. Nosotros también, ¿no? Moisés, que también ayunó por 40 días y 40 noches, se hallaba cansado por los 40 años de peregrinaciones de Israel, cuando su fe dejó de asirse momentáneamente del poder infinito. Fracasó en los mismos límites de la tierra prometida. ¿Dónde estaba Moisés en ese momento cuando Jesús estaba siendo tentado? En el cielo, en el cielo. 40 días también ayunó Moisés, pero fue tentado, dejó de asirse del poder del infinito y pecó. Fracasó en los límites de la tierra prometida, pero se arrepintió y aún así fue perdonado y fue llevado al cielo como símbolo de aquellos que resucitarán cuando Cristo venga. Así también le sucedió con Elías. Elías también ayunó por 40 días, que había permanecido indómito delante del rey Acab y había hecho frente a toda la nación de Israel, encabezada por 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Después de aquel terrible día pasado sobre el Carmelo, cuando se habían muerto a los falsos profetas y el pueblo había declarado su fidelidad a Dios, Elías huyó para salvar su vida ante las amenazas de la idólatra Jezabel. Así se había aprovechado Satanás de la debilidad de la humanidad. Bueno, aquí también Elías dejó de asirse del poder del Altísimo y se dio a esa tentación de temer a Jezabel, sabiendo que Dios tenía el poder para protegerlo. Pero aún así huyó, ¿verdad? Le dio miedo, se asustó, en fin.
¿Dónde estaba Elías en ese momento? También en el cielo. O sea que, imagínense, si bien es cierto, toda esta tentación que Cristo tuvo que pasar, la venció para darnos ejemplo a nosotros, también para poder eh, enseñarnos cómo hacerlo, pero también estaba en juego la permanencia en el cielo de Moisés y de Elías y de Enoc también. O sea, si Cristo hubiese perdido ahí en ese momento, Moisés y Elías desterrados del cielo y la humanidad perdida para siempre. Así se había aprovechado Satanás de la debilidad de la humanidad y aún hoy sigue obrando de la misma manera. Siempre que una persona esté rodeada de nubes, se halle perpleja por las circunstancias o afligida por la pobreza y angustia, Satanás está listo para tentarla y molestarla. Ataca los puntos débiles de nuestro carácter. Trata de destruir nuestra confianza en Dios porque Él permite que exista tal estado de cosas. Nos vemos tentados a desconfiar de Dios y a poner en duda su amor. Muchas veces el tentador viene a nosotros como se presentó a Cristo, desplegando delante de nosotros nuestras debilidades y flaquezas. Espera desalentar el alma y quebrantar nuestra confianza en Dios. Entonces está seguro de su presa. Si nosotros le hiciéramos frente como lo hizo Jesús, evitaríamos muchas derrotas. Parlamentando con el enemigo, le damos ventajas. ¿Cómo debemos hacer frente? Con la palabra de Dios. No ponernos a discutir, no desafiando, ¿verdad? Muchos, yo he visto muchos por ahí en estas iglesias protestantes del mundo, eh, bueno, no quiero mencionar una religión porque no sé de qué religión son, pero como que se ponen a discutir contra los demonios, ¿no? Y que se ponen a pelear contra ellos. Escrito está. Cuando Cristo dijo al tentador, no solo con el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios, repitió las mismas palabras que más de 14 siglos antes había dicho Israel. Acordarte has de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, y te afligió e hizo de tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8, 2 y 3. En el desierto, cuando todos los medios de sustento se habían agotado, Dios envió a su pueblo maná del cielo, y esto en una provisión suficiente y constante. Dicha provisión había de enseñarles que mientras confiasen en Dios y anduviesen en sus caminos, Él no los abandonaría. El Salvador puso ahora en práctica la lección que había enseñado a Israel, que Él mismo la había enseñado y ahora la puso en práctica. La palabra de Dios había dado socorro a la hueste hebrea, y a la misma palabra y la misma palabra se lo daría también a Jesús. Esperó el tiempo en que Dios había de traerle alivio. Se hallaba en el desierto en obediencia a Dios y no iba a obtener alimento siguiendo las sugestiones de Satanás. En presencia del universo, atestiguó que es menor calamidad sufrir lo que venga que apartarse un ápice de la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, la ganará. Ya lo va a hablar más adelante el libro que estamos leyendo ahora, pero tengamos en cuenta lo siguiente, va a llegar un momento en el cual nosotros también vamos a estar en un desierto, ¿no? Vamos a estar siendo perseguidos, vamos a estar pasando hambre, sueño, frío, o sea, un montón de cosas. El desierto. El desierto se pasa frío de la noche, de día se pasa calor, se pasa sed, se pasa hambre, bueno, entre otras cosas, cansancio, agotamiento, angustia, todo eso. Pero eso es algo tan pequeño que apartarse de la voluntad de Dios, que la consecuencia de apartarse de la voluntad de Dios.
No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces el que sigue a Cristo se ve colocado en donde no puede servir a Dios y llevar adelante sus empresas mundanales. Tal vez le parezca que la obediencia a algún claro requerimiento de Dios le privará de sus medios de sostén. La obediencia a algún claro requerimiento de Dios le privará de sus medios de sostén. ¿Qué va a pasar en el año 2028? Se va a dictar la ley dominical, ¿verdad? Se va a dictar esta ley que va a obligar, al principio va a ser voluntaria, pero sabemos que después será obligatoria, y va a obligar a aceptar a todo el mundo esta ley, ¿verdad? Y el que no la acepte no va a comprar ni vender, no va a poder comprar ni vender, no va a tener esos medios de sostén. Vamos a ser privados de esos medios de sostén. Entonces, ¿qué nos va a decir nuestra familia? Oye, pero ¿cómo vas a alimentar a tus hijos? Oye, pero ¿qué nos va a decir Satanás? Oye, pero ¿y tus hijos cómo se van a alimentar? ¿Y qué van a comer? ¿Y qué le vas a dar a tu familia? ¿Y cómo? Tienes que aceptarlo. Dios lo va a entender. Dios no va a querer que tus hijos se mueran de hambre. Dios no va a querer que tú sufras. ¿Por qué Dios va a querer que tú estés pasando hambre? Si Dios dice que te ama, aquí en la Biblia lo dice. Ese es Satanás, ¿no? Tentándote. Satanás quisiera hacerle creer que debe sacrificar las convicciones de su conciencia, pero lo único en que podemos confiar en este mundo es la palabra de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. Aún en esta vida no puede beneficiarnos el apartarnos de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando aprendamos a conocer el poder de su palabra, no seguiremos las sugestiones de Satanás para obtener alimento o salvarnos la vida. Lo único que preguntaremos será, ¿cuál es la orden de Dios y cuál es su promesa? Conociéndolas, obedeceremos la primera y confiaremos en la segunda. En el último gran conflicto de la controversia con Satanás, los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal, porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales, se les prohibirá comprar o vender. Finalmente será decretado que se les dé muerte. Apocalipsis 13, del 11 al 17. Pero al obediente se le hace la promesa. Habitará en las alturas, fortalezas de roca serán su lugar de acogimiento. Se le dará su pan y sus aguas serán ciertas. Isaías 33:16. Los hijos de Dios vivirán por esta promesa. Serán alimentados cuando la tierra esté asolada por el hambre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán hartos. Salmos 37:19. El profeta Habacuc previó este tiempo de angustia y sus palabras expresan la fe de la iglesia. Aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, mentirá la obra de la oliva y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Habacuc 3:17-18. De todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. En todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar a la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así, viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. La sensualidad irrefrenada y la enfermedad y degradación consiguientes que existían en tiempos del primer advenimiento de Cristo, existirán con intensidad agravada antes de su segunda venida de Cristo. Cristo declara que la condición del mundo será como en los días anteriores al diluvio, y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Todo intento de los pensamientos del corazón
será de continuo el mal. Estamos viviendo en la víspera misma de ese tiempo pavoroso, y la lección del ayuno del Salvador debe grabarse en nuestro corazón. Únicamente por la indecible angustia que soportó Cristo, podemos estimar el mal que representa el complacer sin freno los apetitos. ¿Cuál es esa indecible angustia? Es el ayuno, ¿no? Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y pasiones a la voluntad de Dios. El poder ayunar es una forma muy útil para poder fortalecernos, tanto física como espiritualmente, para fortalecer nuestra voluntad y para ponernos en manos de la voluntad de Dios, para experimentar verdaderamente ese poder de Dios. ¿Saben? Cuando uno está en un ayuno, la naturaleza física de nosotros nos pide comida en cierto momento, nos pide el alimentarnos, esa debilidad física. Pero inmediatamente uno se pone a estudiar la Biblia, a orar, se pone a cantar, cualquier cosa, y de verdad les digo, hermanos, que se siente una fuerza que, que te hace olvidar todo lo que estabas sintiendo. Es increíble, verdaderamente que sí. Deberíamos hacerlo más seguido. En nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Por su medio, Satanás nos presentará tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar mediante sus falsas insinuaciones a todos aquellos que no confían en Dios. Y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimiden ni desalienten los asaltos de la serpiente. Tened buen ánimo, dice. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esa es la garantía de que nosotros también podemos vencer, de que Cristo venció. Considere al Salvador en el desierto de la tentación, todo aquel que lucha contra el poder del apetito. Véale en su agonía sobre la cruz cuando exclamó, sed tengo. Él padeció todo lo que nos puede tocar sufrir. Su victoria es nuestra. Jesús confió en la sabiduría y fuerza de su Padre Celestial. Declara, Jehová el Señor me ayudará, por tanto no he sido abochornado. Y sé que no seré avergonzado. He aquí que Jehová me ayudará. Llamando la atención a su propio ejemplo, Él nos dice, ¿quién hay de entre vosotros que teme a Jehová, que anda en tinieblas y no tiene luz? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Isaías 50 del 7 al 10. Viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Así también podemos hacer nosotros. La humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. ¿Cómo pudo ser idóneo para el conflicto? Mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. No alejemos al Espíritu Santo. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección. Y Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto. ¿Por medio de qué venció Él en el conflicto con Satanás? Por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Escrito está, dijo.
y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:4. Toda promesa de la palabra de Dios nos pertenece. Hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Toda su fuerza es nuestra. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Por la palabra de tus labios me he guardado de las vías del destructor. Salmo 119:11 y 17:4. Yo agregaría, perdón, y yo agregaría una más que es conocidísima. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Permaneciendo en Cristo, podemos hacer frente a cualquier tentación, pero debemos decidir, debemos prepararnos, debemos estudiar la Biblia, debemos orar, debemos ayunar. Cuán importante es realizar un buen ayuno, no solamente del ayuno de sacrificarse, ¿no? Como lo dice la Biblia, sino el ayuno que a Dios le agrada. Bueno, vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque tú viviste una vida de perfecta obediencia aquí en este mundo para darnos ese ejemplo perfecto. Y gracias porque no nos dejas solos en la lucha contra el mal, contra la tentación, contra las pruebas. Gracias porque nos has dado herramientas poderosas para que nosotros podamos luchar contra el mal, para que podamos apropiarnos de tu victoria, porque tú ya ganaste la batalla. Ahora nos toca a nosotros apropiarnos de esa victoria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a aceptar tu ayuda, porque somos seres humanos orgullosos, muchas veces tenemos suficiencia propia, Señor. Creemos que podemos solos, pero no podemos. Te necesitamos, Señor, y te rogamos en esta hora que tú nos ayudes a entenderlo cada día, que podamos meditar en esto cada día, para que cuando llegue el momento de la gran prueba, nosotros podamos estar firmes, podamos elegir estar junto a ti, a pesar de cualquier circunstancia que esté afuera, a pesar de que todo se vea desfavorable, que podamos decir junto con Habacuc, a pesar de que la vid no florezca y a pesar de que pase de todo, nosotros gozarnos en ti, en el Dios de nuestra juventud, en el Dios de nuestra fortaleza, para poder estar contigo para siempre y llevar a la mayor cantidad de personas con nosotros. Señor, gracias por este hermoso tema que tú nos has enviado el día de hoy. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro único Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, tengan un excelente término de sábado.